está dirigiendo los destinos del instituto, Andrés dando clases, yo pues mi labor está también, ¿no? Entonces resulta que alguien sí podemos acudir, es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, PRODECON, pero también tiene mucho que ver con todos los temas que estamos hablando. Ninguno es ajeno a la PRODECON. Entonces, ¿qué hace la PRODECON? ¿Nos ayuda? ¿No nos ayuda? ¿Qué hacemos? ¿A quién podemos? No, claro, pues nosotros brindamos múltiples servicios y lo más importante que quiero hacer mención antes de entrar a profundizar en ellos es que todos los servicios que nosotros brindamos son total y absolutamente gratuitos. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona tiene que pagar un solo peso por lo que va a brindarse con nosotros. Podemos brindarles algo muy básico como la asesoría. Eso puede ser quizás para otro tipo de personas, pero por ejemplo, hablando quizás empresarialmente como ustedes, pudiéramos apoyarlos ante una contingencia con un servicio de observador fiscal. Esto puede ser prácticamente equiparado como la fe pública que brinda un notario, ¿no? Entonces, aquí nos constituimos un servidor público de la PRODECON, ya sea de la delegación Tabasco, de la delegación que lo solicite en el país, a la diligencia en cuestión. Pues no me dejará mentir el doctor Lucio si es de bastante eficacia. En alguna ocasión se ha constituido de esta manera un representante de la PRODECON y por el simple hecho de estar presente ahí, pues de entrada el servidor público que está practicando la diligencia por la otra autoridad se conduce de otra manera, ¿no? Ya sabe que la persona que está atendiendo esa diligencia es una persona informada, es una persona que conoce sus derechos y la implicación de la obligación o la omisión que está teniendo. No van a venir a pues prácticamente cambiarle el panorama y hacerle una especie hasta de terrorismo, ¿no? Unas actuaciones que no pueden ser permitidas. Si una diligencia está citada a tal hora, a esa hora se tiene que llevar. Si el notificador llegó tarde o el actuario llegó tarde, pues eso ya no es responsabilidad de la persona contribuyente, es de la autoridad, tendría que volver a realizarla. Y se levanta un acta de hechos que, como decía hace rato, tiene la validez de la fe pública de un notario. Y aquí el beneficio adicional que pudieran tener ustedes es que evidentemente no van a pagar un solo peso como si fueran con un notario si tuvieran que pagar sus honorarios. Otro beneficio que tenemos nosotros, podemos representarnos como su abogado defensor público de oficio, prácticamente desde el escrito inicial de demanda hasta la última instancia, igual lo mismo sin pagar un solo peso. También podemos pues, tener un servicio que sería de demasiada utilidad para ustedes. A través del acuerdo conclusivo podemos llegar a que es un medio alternativo de solución de conflictos, podemos llegar a un acuerdo entre la autoridad revisora y el contribuyente que tenga pues, actos de fiscalización. Pues realmente creemos que estos servicios hacen que la PRODECON tenga una razón de ser importante, que la PRODECON sea un aliado de ustedes y no nada más lo vemos como pues, una figura de papel que en la práctica realmente sí tiene un peso y tiene sobre todo un auxilio para las personas indefensas, para las personas que a lo mejor no pueden costear los abogados, de expertos fiscalistas, de expertos contadores, o si, inclusive quien sí los puede costear pero también quiere ir por una alternativa, por otra opinión a lo mejor y solamente para escuchar una voz más, ¿no? Antes de tomar una decisión, antes de saber, oye, voy a pagar, no voy a pagar, la propuesta de medio de defensa que me están haciendo es la correcta, o simplemente mis trabajadores quieren ayudar a presentar su declaración anual, cómo hacerlo, quieren dar una práctica también. No nada más es las cuestiones sustantivas que nosotros podemos hacer, sino justamente lo que estamos haciendo ahorita, participar en paneles, en foros, dar prácticas, que la gente esté informada. Al final de cuentas, para poder contribuir tenemos que estar informados, para saber en qué se gastan nuestros impuestos, qué obligaciones tenemos, qué derechos tenemos, pues tenemos que estar informados, ¿no? A ver, entonces pues soy el contribuyente, obviamente. Pues voy a ver al delegado, no al delegado, voy a acudir a la delegación y que me resuelva mis problemas, que no tengo para pagar impuestos. Eso hace la PRODECON. Bueno, justo eso es lo que habrá un segundito antes de terminar la participación, hacer conciencia, ¿no? Si la persona contribuyente simplemente no tiene cómo pagar, pues se le pueden explicar las múltiples facilidades administrativas que existen hoy en día. Pues adherirse a lo mejor al estímulo fiscal que le puede reducir al 100% las multas de ejercicios 2024 para atrás, las actualizaciones sí las tiene que pagar y la suerte capital, pero los recargos también se le pueden reducir al 100%. Si a lo mejor no es una opción para el contribuyente porque no tuviera el dinero en una sola exhibición, también se le puede explicar el pago a plazos y las implicaciones que tiene el pago a plazos. Recordar que tiene un interés del 1.38 al 1.97 dependiendo de las mensualidades que ocupemos, pero pues sí buscarle todas las facilidades, las opciones.
que el contribuyente puede hacer. Bueno, inclusive podemos ir más allá de eso en la práctica, podemos ayudar a hacer gestiones, acercamientos con las administraciones de auditoría, de recaudación, si es con IMSS, Infonavit, porque aquí estamos centralizándonos únicamente con el SAT, pero recordar que no es la única autoridad fiscal que existe en el país, inclusive hasta con la misma Secretaría de Hacienda, perdón, con la misma Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, al hacer una autoridad coordinada, también lo podemos hacer. O sea, realmente pues sí buscamos que el contribuyente logre entender que tiene que pagar, y si el caso fuera uno muy particular que dijera, oigan, es que yo no quiero pagar, solo quiero que me defiendan, pues si vemos que no hay vicios en la notificación, que la autoridad actuó de forma correcta y que sí tiene la obligación que cubrir, pues se le hace ver eso, o sea que pues tiene que pagar. O sea, no somos prácticamente una comparsa para pues que el contribuyente omita un pago. Claro. Entonces, bueno, no dejen de escuchar a Prodecon y apoyarse, pero para atender una situación fiscal o también alguna cuestión que les esté afectando y que tienen toda la razón, no saben a quién acudir. Pero, pues, por ejemplo, para precisar, entonces, si vamos a ver, el contribuyente generó 50, 100 millones, 200 millones, 1000 millones, ¿es atendido por la Prodecon? Sí, claro. Nosotros no tenemos un límite de los ingresos que el contribuyente haya tenido. Lo que sí podemos tener un límite es en la prestación específica de un servicio. ¿Qué quiere decir esto? En ningún momento lo dejamos desamparado, pero dependiendo sus ingresos es el tipo de servicio que nosotros le podemos brindar. ¿Por qué específicamente? Vamos a acotarlo. Si el contribuyente tuvo ingresos superiores a los 17 millones y medio, nosotros no nos podemos representar directamente como su abogado, pero sí le podemos brindar una asesoría gratuita, una asesoría jurídica de forma gratuita, en la cual se les explican las implicaciones, los plazos que tiene por vencer y los medios o puede hacer valer, ¿verdad? Se le da, pues, de cierta manera una ruta express de que nosotros hubiéramos hecho sin llevarle el medio de defensa como tal. ¿Por qué? Porque se cree que esta medida viene a eficientar nuestras horas de trabajo y enfocarlas realmente a las personas que no tengan la capacidad de por su propia medio costear un abogado particular, o inclusive que no lo tengan dentro de su operación, porque si estamos hablando, pudieran haber excepciones de empresas o situaciones que personas físicas que con 17 millones y medio de pesos realmente no le queda una gran utilidad, pero la idea va realmente a quienes sí tienen esa utilidad y quienes en su vida diaria tienen integrada ya una figura de fiscalista o una figura de asesor jurídico general. ¿Por qué? Porque en la práctica en un pasado sucedió que pues, ya venían con su esquema fiscal hecho y lo único que querían era que se firmara en Prodecon y que nosotros le diéramos el seguimiento para ellos ya no costear un honorario mayor, y pues realmente esto no era práctico. Claro. Y bueno, siguiendo, porque vamos en la línea y precisamente con Hugo, perdón Hugo, si querías hacer un Sí, en relación a Prodecon, ¿no? Hay que acercarse a la Procuraduría, tiene, como lo mencionó el maestro, diversos servicios. Yo tuve la oportunidad de acercarme con un cliente al cual le presentamos declaración anual del ejercicio 23 y 24, no, 22 y 23, tenía aproximadamente 100,000 pesos de saldo a favor. Presentamos la declaración complementaria aproximadamente en abril del año pasado, presentamos el aviso manual para solicitar el saldo a favor. La autoridad nos requirió cierta información, casi nos pide ahí la cartilla de vacunación del perro, ¿no? Porque te piden de todo, pero bueno, cumplimentamos lo que nos observó la autoridad. La autoridad tiene plazos para devolvernos, el SAT tiene 40 días hábiles para devolver un saldo a favor. Resulta que llegamos al día 40, 41 y nunca nos regresó nada, ¿no? El contribuyente esperaba ese dinero para septiembre para dar el grito, no llegó ni en septiembre ni en Navidad, y ya con la cuesta de enero acudimos, creo que fue el 4 o 5 de enero a las oficinas de Prodecon. Se levantó un procedimiento de la mano del asistente y a la semana le regresaron el dinero al contribuyente. Digo, lo maravilloso también ahí fue que me habla el contribuyente, fue el miércoles de la semana pasada, me dice, ya me dicen los de Prodecon que ya me van a devolver, y me manda una foto
de una supuesta notificación en el buzón tributario de él, y resulta que entra a su buzón tributario y no estaba. No sé dónde la sacaron, pero bueno, al final del día, gracias a la intervención de Prodecon, se le devolvió al contribuyente sus recursos. Por lo menos haber invitado al licenciado Jaime por lugar, agradeciendo. Pero sí es cierto, así es. Nosotros vimos un caso de esos extraños donde a un gasolinero le quitaron la gasolinera, y fue atendido y resuelto el problema, porque tenía un problema muy fuerte fiscal, créditos fiscales, así es. Y bueno, pues 2 en 1 porque hubo... Última acotación, digamos, aquí el licenciado Hugo comentó de dónde habíamos sacado la captura de pantalla del buzón. Realmente, justamente dentro del procedimiento tenemos un intercambio de información directa con las administraciones, en este caso haber sido con recaudación o con auditoría fiscal, perdón. Ellos nos mandan, digamos, la captura de pantalla del buzón tributario. ¿Y por qué? No es tanto por dónde la hemos sacado, para que ustedes entiendan realmente el alcance de la queja. O sea, sí tenemos un acercamiento directo con la autoridad, ciertamente sí le hacemos ver, inclusive en esa queja se le respondió y el contribuyente dice que no está en su buzón, y ellos volvieron a checarlo, es que está en alcance, mi plataforma tecnológica tiene un desfase, pero ya está notificado. O sea, realmente sí vamos más allá de simplemente quedarnos con lo que sucede. No, sí, la expresión tal vez estuvo un poquito mal. O sea, el punto es que nos entregaron al contribuyente, le mostraron la pantalla donde estaba notificado el buzón tributario, y yo entré al buzón tributario y no estaba por ningún lado. Apareció, creo que a los 2 días, el dinero se lo regresaron, insisto. Digo, lo curioso es eso, que en ese intercambio de información que precisamente mencionas, bueno, yo creo que el SAT demostró como que se las mostró que ya le había enviado, pero a lo mejor no le dio el último enter para subirla a una situación extraña, pero créeme que sucedió. Pero ya hubo tranquilo también. Ya salió para el regalo de Reyes, porque fue ahorita a principios de año. Y bien, pero todo tiene relación. Si se dan cuenta, todo tiene relación, y sea como sea, si nosotros vamos a Prodecon, pero también con todos estos temas. Fíjense que aquí hay uno que es el pan de todos los días, la famosa cancelación de los sellos. Bueno, ahora sí que los dos, ¿no? O sea, pues es que esto hace que nosotros pensemos, bueno, pero ¿por qué? Y es el pan de todos los días, y llegan con ustedes. ¿Qué es eso? Como dicen por ahí, ¿y yo por qué? ¿No? Si yo me porto bien, dice también por ahí, mamá, soy Paquito y me porto bien, ¿no? La realidad es que la autoridad y este gobierno, a partir del 2018, incrementaron diversas facultades, como decimos coloquialmente, apretaron los tornillos del cinturón, cerraron puertas, ventanas y demás. Y la fiscalización ha sido más fuerte a partir de 2018. También por ahí se escucha, apenas ayer publicaron también una cosa que le llama Hacienda Plan Maestro de Fiscalización. No es una ley, no tiene alcances legales ninguno, pero de que asusta a todo el mundo, lo asusta, ¿no? Porque ahí dice qué es lo que van a hacer. Con el debido respeto para las damas presentes y oyentes, yo me atrevo a comparar a la autoridad con las mujeres. ¿Por qué? Porque ustedes, las mujeres, tienen un sexto, séptimo, octavo, noveno y no sé hasta qué sentido para identificar todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Recuerdan perfectamente lo que uno hizo hace 10 años. No sé cómo le hacen. Una mente brillante ustedes, las mujeres. La autoridad, desde hace 12 años, con toda la cuestión tecnológica, con declaraciones informativas que rendimos, con la facturación electrónica, con el catálogo de la facturación electrónica, con la contabilidad electrónica, con revisiones electrónicas, vamos, todo es electrónico, ¿sí? Lo que conocemos coloquialmente como factura, pues se llama legalmente comprobante fiscal digital por internet, y es una línea, yo no le digo delgada, sino una línea muy gruesa y muy directa de un extremo al otro, y la autoridad a través del CFDI o de factura identifica de manera clara, de manera perfecta las actividades. Si tú dices que vendes una botella de agua, pues la tuviste que haber comprado, y ahí está identificado en ese camino.
si la autoridad detecta que alguna parte del eslabón de comercialización, por ejemplo, pues siguiendo el ejemplo de la venta de agua, la empresa A lo compró a B, B lo compró a C, C lo compró a D y así hasta llegar a la Z, si alguna de ellas no comprueba que compró el producto para venderlo o compró el material necesario para venderlo, se cae toda la línea y por ahí la persecución que tiene la autoridad con todo mundo. Por eso es importante estar asesorados de manera correcta, no tenerle miedo a la autoridad, no, al contrario, asesorarse de manera adecuada, cumplir de manera adecuada con esa responsabilidad que también decía el maestro Vélez en un principio, que es el artículo 31, fracción cuarta de nuestra querida Constitución, donde establece la obligación de todos los mexicanos, todos, toditos, todos, de pagar, de contribuir con el gasto público, de pagar impuestos. Y la cancelación de sellos ha sido la herramienta por excelencia que ha usado la autoridad en los últimos años para amarrarle los pies, las manos y todo lo que se pueden imaginar al contribuyente. Porque si yo no genero una factura como CFDI, pues no tengo la posibilidad de que mi cliente me pague. Y si no me paga, ¿cómo cumplo con mis demás responsabilidades? Entonces, tiene actualmente la autoridad diversos esquemas o facultades para bloquear los sellos. Afortunadamente, le han ido bajando un poquito la presión en el sentido de que actualmente nos restringe el sello, el uso del sello, o sea, la facturación, pues, de manera temporal. Eso significa que te va a mandar un aviso en tu buzón tributario, que también aprovecho para hacer el comentario, que el buzón tributario, así como le doy los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches a mi esposa, lo tengo que hacer con el buzón tributario. Saludarlo mañana, tarde y noche, estar muy pendiente de las notificaciones, ¿sí? Y a través de él la autoridad nos comunica todo lo que requiera. Ahí nos manda precisamente un aviso o la notificación, pues, de que nos está suspendiendo de manera temporal los sellos. Hay que responder de manera inmediata y una vez de que se responda a través de un caso de aclaración en el portal del SAT, la autoridad tiene la obligación de reactivar los sellos, ¿sí? Posteriormente te va a hacer un requerimiento adicional de información y bueno, es un proceso que también aproximadamente puede durar 20 días hábiles para hacer la aclaración y lograr destrabar los sellos. Pero yo, y estoy seguro que mis compañeros panelistas tienen experiencia de empresas con más de 6 meses con sellos suspendidos. ¿Y cómo viven? No sé, pero sellos suspendidos, cuando me ha tocado la voladora, como decimos coloquialmente, con algunos de mis clientes de que nos suspenden el sello por algún motivo, híjoles, corres, o sea, y te pueden suspender el sello entre diversas cosas por no cumplir tus obligaciones fiscales, ¿sí? Si pasan 3 meses y tú no cumples con tus obligaciones fiscales o no presentas tus declaraciones, tiene la autoridad la facultad para suspenderte los sellos, ¿sí? Si detecta que hay diferencias en tus declaraciones, y las diferencias las va a encontrar porque, insisto una vez más, tiene tu CFDI y sabe que tienes ingresos, tiene un complemento de pago donde va a confirmar que te pagaron ese recurso. Las declaraciones provisionales que se presentan y que entramos al portal del SAT están precargadas. Tú muévele un numerito a esa cantidad y en automático enciendes alertas con la autoridad porque va a estar pendiente por qué aumentaste, bueno, por qué disminuiste, y debes de tener los elementos necesarios para comprobarle a la autoridad por qué aumentaste el nivel de ingresos que ya venía precargado o en su momento por qué lo disminuiste, y esto puede ser posible teniendo los elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado, insisto una vez más, hoy más que nunca, tener una correcta asesoría, estar muy pendiente de tus obligaciones fiscales. El día 17 es religioso de pago de impuestos, no se puede ir uno a la cama sin pagar el impuesto, ¿no? Ahí tiene uno que tener mucho cuidado, si el contador no se lo pasó o algo por el estilo, hay que hablarle todo el día 17 para que podamos cumplir de manera adecuada, porque insisto, que te cancelen o te suspendan el certificado de sello digital es un verdadero dolor de cabeza, de hígado, de páncreas y de todo eso. Ahora, Lucio, vamos y venimos, pero porque todo esto tiene relación. Hay algo que pues ahora nos dice,
visitas domiciliarias express, esa tampoco me la sabía, porque puede ser que Hugo, con todas las recomendaciones que nos ha dado, y aquí todas las que han hecho, pues resulta que, pues, no te preocupes, no pagues, hombre, espérate, que buzón, invéntate 10 empresas, y ahí te vas, la visita domiciliaria express. Sí. Muchas gracias, maestro Vélez, y saludo a todos los asistentes y panelistas. En efecto, tenemos nuevas facultades en estas reformas 2026. Adicionalmente de lo que ya comentaron mis compañeros panelistas, tenemos una gran novedad. Esta novedad es un procedimiento de fiscalización. Yo le puse en la revista la turbofiscalización, ¿no? ¿Por qué? Es muy ágil, es muy veloz. Algunos de ustedes, sobre todo gente que está involucrado en cuestiones de finanzas y administración, pues recordarán el famoso 69B, que establece el procedimiento para sancionar empresas que emiten comprobantes por operaciones simuladas. Pero resulta que ese procedimiento, ante las necesidades de la autoridad, pues es muy lento. Entonces crearon un mini procedimiento que es una visita domiciliaria express, donde se va a visitar a sus proveedores o incluso ustedes directamente, la empresa directamente, y va a llegar la autoridad con el machete desenvainado. Ese machete es lo que comentaba aquí el maestro Hugo, es la suspensión de los sellos digitales. Es decir, entrando, ¿cómo va a operar esto? A través de la información, de los sistemas de información internos que tiene el Servicio Nacional Tributaria, y va a decir, oye, yo considero que esta empresa no tiene capacidad instalada. Entonces, le ordeno esta visita express y le doy 5 días para que aclare y demuestre lo contrario. ¿Qué se considera capacidad instalada? Pues capacidad instalada es que tenga los medios de producción para lo que está facturando, es decir, que tenga personal, que tenga equipos, que tenga mobiliario de oficina, que tenga un domicilio localizable y en general que sea una empresa de las que, digamos, lo contrario a una empresa fantasma, ¿no? Que no sea una empresa fantasma, o fachada, como le decimos coloquialmente, ¿no? Entonces estos 5 días va a ser el único plazo que va a tener ese proveedor para poder solventar los parámetros que le exija la autoridad. En caso dado, después de ahí va a venir un periodo de valoración, pero también muy breve, de solamente 15 días hábiles por parte de la autoridad para hacer la evaluación de las aclaraciones y pruebas que haya presentado el visitado. Si no pasan los filtros, este visitado, lo van a sancionar obviamente y lo van a publicar también. Van a hacer otra lista negra, vamos a ponerle lista negra express, ¿no? Y en esta lista negra de este proveedor va a traer como consecuencia también que a todos los receptores, las personas que hayan tenido relación comercial con esas empresas, que hayan recibido comprobantes, se les va a llegar una comunicación donde se les va a decir, tienes 30 días, pero no para presentar aclaraciones, sino para hacer una regularización fiscal, es decir, restarle los efectos fiscales a esas facturas de ese proveedor problemado, ese proveedor auditado, y presentar declaración complementaria y obviamente con eso hacer la carga de impuestos, la actualización y recargos correspondientes. Entonces, evidentemente estamos en un tema bastante novedoso y bastante ágil para la autoridad, y esto tiene una explicación muy básica. A la federación le falta 1.3 billones de pesos de dinero. Esa es la motivación de por qué ahora vienen estos procedimientos tan ágiles, ¿sí? Ese es el porqué, esa es la causa de decir, oye,
vamos a agilizar los procesos para que la sanción sea más rápida y para que el efecto de la sanción también sea más ágil, ¿no? Y entonces sí, mejore la recaudación. Hay que recordar que el SAT en años de pandemia fue reconocido por los órganos internacionales de finanzas públicas porque fue uno de los únicos entes en todo el mundo que, a pesar de estar en pandemia, aumentó la recaudación fiscal. Imagínense, si ya tenemos buenos antecedentes. Hoy precisamente teníamos revisando, como dice Hugo, el buzón tributario, pues tenemos nuevos requerimientos. Tenemos 3 requerimientos de garantía del interés fiscal, ¿no? Es la otra parte que también vamos a tratar, que también tiene novedad y que va más o menos en la misma sintonía. Antes era muy fácil, digamos, hasta cierto punto había un costo razonable por defenderse de un crédito fiscal, de un acto de autoridad fiscal. Hay que, aquí los compañeros, recordar que pues hay muchas resoluciones, muchas autorías, que el SAT dice, oye, todo lo que tienes en bancos es ingreso, y tú demuéstrame lo contrario. Y luego resulta que el demuéstrame lo contrario, pues no fue atendido correctamente porque no se atendió el buzón tributario, o porque quien revisaba el buzón tributario pues no le habían pagado, ¿verdad?, sus emolumentos, ¿verdad? Entonces hizo como que la Virgen le hablaba, ¿no? Y resulta que pues no se atendió, no se desvirtuó, y entonces sale un crédito millonario, y ese crédito pues hay que combatirlo, ¿verdad? Pero al SAT dice, ahora vamos con costos mayores, vamos con costos. ¿Por qué? Porque necesita recaudación efectiva, y para eso cambió el orden de prelación de las modalidades de garantías, y quiere ahora, cuando el contribuyente o la empresa vaya a un litigio, el SAT quiere que la caja siempre suene. ¿Cómo? Esa caja se llama Banco del Bienestar, y la figura número 1 para cumplir ese nuevo requerimiento de garantía de interés fiscal es el billete de depósito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa en efectos prácticos? Que si hay una deuda que, aunque se esté litigando, se esté combatiendo, si hay una deuda, hay una multa o hay una auditoría que ya determinó un crédito a cargo del contribuyente, dice el SAT, sí puedes ir a juicio, pero para que no te congele las cuentas bancarias, tráeme tu flujo de efectivo. Lo que tengas en caja, pónmelo a través de un billete de depósito. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a pagar impuestos? ¿De dónde va a pagar los salarios la empresa? ¿De dónde se va a pagar la operación? ¿Cómo le vamos a hacer para los costos operativos? Entonces, hay una serie de parámetros que pues todo va en concordancia a este tema de que pues definitivamente yo les pudiera decir que esta reforma, la de este año, es la más importante en los últimos 12 años. O sea, tuvimos ahí un chance de prepararnos, tuvimos un chance de educarnos como contribuyentes, pero ya se acabó ese chance, y pues obviamente motivado por la causa que ya les comenté. Ahora, muy interesante, ¿no? O sea, y todos, en la mañana comentábamos con Jaime y Octavio Tamayo, nuestro colega, la violación a los derechos humanos, y hasta qué momento está todo esto afectando a los contribuyentes en general. Y así es, tiene un porqué el motivo de la recaudación. Basta y ver el presupuesto de egresos de la Federación, el 1.5 de billón de pesos a donde está destinado. Y aquí, bueno, las visitas domiciliarias express pues saltan, y está a todo el panel, ¿no? Porque nos gustaría que todos dieran su propia opinión, pero la videograbación, ahora resulta que este es el domicilio fiscal, y aquí estamos todos los elementos de tomar video. Entonces, y bueno, ya ven que hoy es muy de moda
para todos estarnos tomando un selfie donde sea y como sea y publicamos y todo, y estamos en el gimnasio y todo los que... Bueno, pero aquí hay un detalle muy diferente. Aquí estamos hablando de los derechos humanos y de todo lo que está pasando. Entonces, ¿a dónde Hugo? ¿A dónde Lucio? ¿A dónde Rosario? ¿A dónde Andrés? ¿A dónde Jaime? ¿Hasta dónde vamos a llegar con la videograbación? ¿Cómo es esto? Pues efectivamente, en el momento en el que el notificador esté entrando al domicilio fiscal a realizar un acto de fiscalización, va a llevar ya su camarita, un celular, y va a grabar toda la actuación. Pero también, como dicen por ahí, el que se lleva, se aguanta. Es decir, tú contribuyente, pues también lo puedes grabar, ¿no? Antes, si uno le recomendaba al contribuyente, grábalo ahí para que quede evidencia, luego el del SADA se asustaba y se iban corriendo, bueno, un relajo. Ahorita, pues como ellos vienen a grabar, pues tú también sácale tu teléfono y a grabar, ¿no? Al final del día, si hay una afectación a los derechos del contribuyente, entrará por ahí también la PRODECON con mucha fuerza, pero la realidad es esa. El mundo virtual es ese actualmente, un hostigamiento fiscal tremendo. Desafortunadamente, hablamos hace un momento pues de esas visitas express, de cancelar sellos, terrorismo fiscal, ¿no? Si lo quieren ver así, pero realmente vamos centrándonos en tratar de tener una mejor cultura fiscal. Sí se puede, sí hay elementos en la ley perfectamente establecidos que nos permiten cumplir con los impuestos, pagar la menor cantidad posible, sí hay esquemas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, hay que saber cómo hacerlo, hay que tener una muy buena asesoría y toda una documentación, pues, porque también la autoridad nos pide la famosa materialidad, la razón de negocios y una serie de situaciones que finalmente te la van a pedir, ¿no? Y es importante también lo que hablaba el doctor Lucio hace un momento de que suene la caja para el tema de la defensa. Hasta el año pasado, defendernos regularmente podemos empezar por lo que se llama recurso de revocación, después el juicio de nulidad y después el amparo. Hasta el año pasado, a partir del juicio de nulidad, caíamos en el tema de las garantías y podíamos elegir ahí alguna opción e irnos por algo un poco más económico, como él lo mencionaba, poner la maquinaria, poner un terreno, y era un tanto más fácil, ¿no? A partir de este año, para que tú te vas a tener que garantizar a partir del primer medio de defensa, que se llama recurso de revocación, que es opcional, ¿no? Pero que puede tener cierta validez. Pero si te vas al recurso de revocación, tienes que garantizar, si le debes 1 millón al SAT, tienes que garantizar con 1 millón de pesos y que suene la caja en el bendito Banco del Bienestar. Yo ya tuve la oportunidad de hacer una situación de estas y es una calamidad, ¿sí? O sea, para empezar, el funcionario, a menos que nos tocó aquí en Tabasco, con el debido respeto, no le tenía ni la voz por lo redondo, cómo hay que hacer el proceso. Ahí tuvimos que debatir, etcétera, hablar a México, bueno, es una pachanga, hasta que logramos, sí, hacer el famoso depósito del billete, pero finalmente suena la caja en el SAT, pero le duele al contribuyente, le duele al cliente, le duele al empresario. 1 millón, 4 millones se lo quitan de la bolsa de la operación y ahora resulta que ¿cómo vas a operar? ¿Sí? Si te están quitando 1 millón de pesos, ¿no? Realmente es una situación bastante complicada el tema de las garantías a partir de este año, pero bueno, al final del día, pues si está dentro de, digamos, las facultades o dentro de las posibilidades defenderte, pues hay que defenderse, ¿no? Al final del día son derechos que tiene el contribuyente y hay que ejercerlo, nada más que nos va a costar en general un poco más, como también nos va a costar a nosotros los profesionistas interponer un amparo. Antes era bastante, no fácil, pero un tanto más, un camino ya recorrido, interponer un amparo. Actualmente que te acepten la demanda del amparo, tienes que demostrar el interés, la afectación del interés social y unas situaciones ahí. Vale la pena que le echen también, aunque son los abogados, los fiscalistas en este sentido, pero que nos cultivemos en la ley de amparo. Cambió totalmente el panorama para todos en este país. O sea, es otra cosa la ley de amparo.
Bueno, para concretar todo esto, Lucio, ya nos estuviste cultivando, pero también aquí con Rosario quisiéramos escuchar de ustedes. Hay algo que también sonó por ahí dentro, y de veras, como lo mencionó el doctor Lucio, ya no les queremos atrasar porque ahorita van a ir a ver cómo pagar impuestos, pero hay algo aquí que también, la realidad, lo comentábamos ayer para prepararnos para este día. Se dijo que no había reforma, y la realidad es que se dijo a nivel de Ejecutivo Federal: no hay reforma. El secretario de Hacienda, todos lo dijeron, pero nos reformaron. Estamos en un reformatorio. Entonces, el doctor Lucio lo apuntó muy bien, pero aquí hay algo que nos dejaron también: el beneficiario controlador. ¿En qué consiste, doctor Lucio? Sí, mire, la figura del beneficiario controlador es una figura que prevé la ley, como bien decía la maestra Rosario, en la ley antilavado, ¿verdad? Porque hace rato decían que era experta en lavado, ¿no? En prevención, ¿no? La palabra clave aquí es prevención, no lavado, ¿verdad? En fin, entonces el beneficiario controlador es la persona que realmente al final del camino hace uso del bien o servicio que se está tratando de ocultar o de disuadir en, por ejemplo, vamos a hablar de un vehículo de alta gama, que quisiera una persona, pues ahorita que andaban los ministros con sus camionetas, ¿no? Entonces, que quisiera usar, ¿quién usa realmente esa camioneta, ¿no? Si en este caso, si los ministros no van a traer la camioneta, pues bueno, a lo mejor la señora, la esposa o los hijos, quien haga uso efectivo del bien mueble o inmueble o del servicio que se contrató, viene a ser ese beneficiario controlador. Se le dice, es muy bueno ese adjetivo, porque sin aparecer en actas, sin aparecer en documentos oficiales, es el que realmente hace el uso y goce del bien, ¿no? Entonces, la ley antilavado dice, si tú no quieres, si tú no estás en un afán de ocultamiento, infórmame quiénes son los beneficiarios controladores, quiénes son los que realmente van a venir a disfrutar del beneficio de la adquisición del departamento en Miami, o Miami, como ustedes quieran decirle, ¿no? O cómo le vamos a... ¿Quién realmente va a tener el acceso a ese bien? Entonces, por eso también la maestra comentaba acerca del, me parece muy buen ejemplo, el asunto de los cheques de viajero, ¿no? Los cheques de viajero vienen a ser, pues, como un título de crédito, ¿no? Lo dice la palabra cheque. Y el título de crédito le crea derechos al portador. Entonces, la ley antilavado lo que hace es, dime quién realmente es el que va a estar habitando, va a estar usando, va a estar gozando de este bien, una casa, un departamento, un penthouse, un auto, y infórmame, porque estamos en un afán de no ocultamiento. La ley antilavado viene a ser un complemento también, y es un control para otra figura muy importante, que es la discrepancia fiscal, ¿no? Que la discrepancia fiscal es algunas personas que dicen, oye, pues checa su declaración anual y pues trae ingresos de 200,000 pesos, ¿no? Pero trae una camioneta de 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, como que diría nuestro filósofo local, ¿verdad? Chicoche, pues quién popó, ¿no? Es prácticamente el resumen sobre el beneficiario controlador, ¿no? Entonces, yo quería hacer una pequeña acotación respecto también a lo que comentó el maestro Hugo de la facultad de videograbación. En realidad, antes ya los auditores tenían oportunidad de hacer recorridos físicos de las instalaciones. Había una visita
y se podía hacer un recorrido físico y se plasmaba en el acta. Ahora la videograbación va con el objetivo de acreditar la no trazabilidad de la operación o la no trazabilidad del servicio que está facturando ese proveedor. Esto es prácticamente el establecimiento en Código Fiscal de la Federación de la capacidad de la autoridad de videograbar los domicilios de los contribuyentes, las bases operativas, las sucursales y demás. Y esa videograbación, por supuesto que va a ser materia de los motivos del sentido de la resolución que tome la auditoría, ¿no? Entonces, es una exposición total que obviamente es muy discutible dónde quedan aquí los derechos de privacidad, que por ahí evidentemente varios colegas, varios gabinetes jurídicos están exponiendo y ya comentando acerca de la violación a los derechos de privacidad por esta facultad que también alcanza el uso de las plataformas, que no se comentó así directamente, pero también hay ya la obligación de las plataformas de informar y de dar acceso a sus servidores en tiempo real. Estamos hablando de Amazon, Mercado Libre, Netflix, todo lo que es streaming. Quieren saber no solamente quiénes son sus clientes, sino también quieren tener acceso a sus servidores. Entonces está bastante erosionado el tema, pero sí se confronta con la violación a los derechos de privacidad. Pues bueno, alguien aquí de todo lo que hemos comentado, si tiene la amabilidad, el gusto de hacer una pregunta con los panelistas. Yo creo que de manera general hemos estado escuchando todas las situaciones que se van a presentar y que se están presentando ya en este país en lo que no se quiso llamar reforma. Y también apuntar que aunque indirectamente la Secretaría de Anticorrupción Federal está publicando también en el Diario Oficial de la Federación con qué empresas no puede hacer operaciones nadie. Entonces, ¿qué tendría que ver? Aparentemente, bueno, pues cruzar con el 69B, porque no va a ser que, pues sí, todavía acá no está el 69B, pero ya lo detectaron en el ámbito federal en la Secretaría de Anticorrupción y nos puede traer problemas. Damas y caballeros, si alguien gusta hacer alguna pregunta o comentario a los panelistas, con mucho gusto. Gracias, mucho gusto a todos. Específicamente aquí con el licenciado que nos platicó de la Prodecom, yo tengo un caso, digo, yo sé que lo platicó muy general todo. Tengo una persona que se acercó al despacho contable y usaron su nombre para hacer mal uso de su firma electrónica y empezaron a estos esquemas a facturar a nombre de ella. Ella se da cuenta muy tarde y la tienen como RIF, que ya saben que ya está extinto, la tienen en el 69B y ella no hizo uso alguno de esos beneficios por los cuales se facturaron. Entonces creo que la mejor vía es ir con ustedes y me gustaría saber cómo se procedería a través de ustedes, si es que ustedes si pudiera venir con nosotros. Aquí habría que analizar el caso detalladamente para ver, por ejemplo, si es la misma firma electrónica, porque también nos ha pasado casos que pues a través del seguimiento, pues no es una cadena digital como tal, pero sí evidentemente, pues digamos, su información tecnológica, ven si es la misma, si fue creada aquí en Tabasco, si fue creada en otra parte del país, y sí nos ha topado casos que de repente
pues no era una firma electrónica del contribuyente, sí es una firma electrónica de él, pero la crearon en Quintana Roo, la crearon en otra parte del país, con una credencial de lector apócrifa, o ni siquiera a veces tienen una credencial de lector, y habría que ver ese tipo de situaciones, pero a través del procedimiento de queja, primero, pues ver esa parte, segundo, si es de él, pues ya se complica un poco más el tema. Si hiciera, digamos, la original, habría que ver si él en su momento puso algún tipo de denuncia ante la Fiscalía de la República de extravío de documentos, que en el caso que comentaba el contador Miguel hace rato del gasolinero, pues él sí en su momento denunció una situación y entonces eso lo ayuda un poco. Y pues digamos, ir viendo, desmenuzando el tema, qué se puede hacer, pero a través del servicio de queja, pues por lo menos se puede investigar qué pasó, cómo pasó y tratar de llegar a la situación. Digo, a lo mejor no es una respuesta que al contribuyente le pueda servir mucho de fondo, pero sí por lo menos puede ver quién usó su firma y a tratar de imponer algún tipo de denuncia en la Fiscalía de la República. Sí es un tema bastante complejo por el que fue su firma y realmente la autoridad pues se basa con eso, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes hemos recibido muchas veces la respuesta de es que es la firma del contribuyente, y si buscas si es la firma original o alguna secundaria, pues te puede ayudar mucho si es la secundaria, pero si es la original se complica demasiado el tema. Muchas gracias. Bueno, aprovechando, hoy con la modernidad hay que tener mucho cuidado con la firma electrónica, con datos, con todo, porque si hay robo de identidad. Anteriormente, bueno, era más fácil encontrar quién. Hoy esa es la situación, lo más recomendable es inmediatamente, como está diciendo el señor Jaime, hacer una denuncia ante la Fiscalía General de la República de inmediato para protegerse. ¿Alguna pregunta, comentario? Para el licenciado de la Prodecop también. Tengo una duda, mencionaste que la ley de antilavado se autorizó en 2002, pero también que si no se habían presentado, no sé si fuiste, sí, si no se habían presentado 5 ejercicios, le podían cancelar su RFC. Claro, yo lo que mencioné justamente fue eso, si no has presentado algún tipo de aviso en los 5 ejercicios anteriores, pues una causal de cancelación del RFC. Prácticamente es una de las causales. Otra causal puede ser también que evidentemente no haya fallecido la persona. Otra causal puede ser también que no hayas presentado la declaración anual en 5 años anteriores. Realmente lo que la autoridad busca con esto es depurar su padrón, porque hoy en día está sobresaturado. Y pues con las personas fallecidas, todavía justo este año tuvimos, el año pasado, en las declaraciones del año pasado tuvimos personas que hacían beneficio de deducciones personales de doctores que habían muerto en el COVID, de doctores que habían muerto el año pasado, y es lo que busca el SAT con esto, o sea, realmente depurar su padrón y tratar de disminuir las facturas indebidamente usadas. Y realmente los 2012, no sé si quisiera comentar. Sí, yo comenté que la ley de antilavado coloquialmente nació en 2012, o sea, ya llevamos 2012. 2012 ya llevamos casi 14 años de aplicación y pues es una ley que nos afecta a todos, porque realmente o sea, la ley está hecha, como su nombre lo indica, para operaciones de procedencia ilícita, pero desde el momento en el que alguno de nosotros no declara de manera adecuada sus impuestos, puedes caer en supuestos de esta ley, como caes en el supuesto de la discrepancia fiscal que tiene también implicado por anuncio, con grandes implicaciones. Gracias. Buenas tardes, doctor Lucio. Con respecto a lo que comentabas de la garantía del interés fiscal, cuando algún contribuyente tiene una necesidad de defenderse, ya sea el recurso de revocación o el juicio de nulidad, entonces ya están acotando, limitando la defensa fiscal, porque anteriormente pues había varias formas de garantizar el interés fiscal, ya, a través de fianza, a través de embargo a la vía administrativa, aval, pero ahorita dices necesariamente tiene que ser a través del billete de depósito, porque es decir,
si es obligatorio, pues, o sea, porque si a un contribuyente le determinan un crédito de 1 millón de pesos y no tiene el 1 millón de pesos para comprar el billete de depósito, pues prácticamente, y Prodecon dice, yo puedo nada más defender a contribuyentes de menos de 20 millones de ingresos, prácticamente se queda sin defensa y el crédito va a quedar firme porque no va a poder defenderse, porque aparte pagaban horarios de abogados, fiscalistas, ¿no? Comprar el billete de depósito y tener el recurso, no lo va a tener. Entonces prácticamente limitan ya lo que no quieren que se defienda. Sí, gracias Mario por la pregunta. Básicamente el cambio trascendental en garantía del interés fiscal es que hasta el año pasado tú podías optar por la modalidad de garantía que tú quisieras. Oye, yo voy por fianza, yo voy por embargo en la vía administrativa, yo voy por tercero solidario. Y esa posibilidad de optar por cierta modalidad fue retirada. Ahorita ya es una prelación. ¿Qué significa prelación? Tienes que ir en el orden que establece el nuevo 155, es decir, se establece un orden obligatorio y la primera figura pues, obviamente es el tema del billete de depósito. Lo que tú comentas se está ahora, y es palabra muy adecuada para este punto, se está desmenuzando cómo se va a hacer cerciorarse la capacidad económica del contribuyente para el efecto del billete de depósito, pero de que va a tener que haber un billete de depósito a favor del SAT es un hecho, ¿verdad? A menos que tú demuestres que definitivamente la empresa está en sentidos negativos, no, está en números rojos y que en ese sentido su flujo de caja pues es 0 pesos, ¿no? Entonces, pero ese es el cambio trascendental. El cambio trascendental es que antes tú podías optar por cierta modalidad y ahora ya no tienes esa opción, ya tienes una prelación, es el término legal, es decir, tienes una imposición de agotar así. También la gente que está aquí de la Asociación de Seguros y Fianzas, pues para ellos sí es buena noticia, ¿va? Porque la fianza quedó como segunda modalidad, se van a vender más las fianzas, eso sí también, pero va en ese orden, el billete de depósito, carta crédito, habla que la carta crédito viene a ser pues el documento bancario donde se acredita cuánto tiene en la cuenta de ahorro la empresa, o sea, van al flujo, están atacando el flujo, obviamente los contribuyentes que ya tienen un crédito fiscal que van a requerir efectuar una garantía, pues ya tienen que tomar medidas ya de inmediato sobre sus flujos. ¿Por qué? Porque lo que quiere quiere esta reforma es que ya no litiguen los contribuyentes con tan bajo costo, ¿sí? Es decir, sí que diga, ok, te vas a juicio, pero aquí me dejas lo que traes ahí en la bolsa, lo que traes ahí en la cartera, no sé cuánto traigas, pero lo que traigas, aquí póngalo en un billete de depósito. Y continúa con sus medios de defensa. Pero evidentemente viene una presión hacia los contribuyentes. No sé cómo va a pasar el tema de las fianzas, si va a haber alguna reacción por parte del gremio asegurador, pues que el gremio asegurador pues también ahorita lo golpearon el año pasado, acuérdense que les quitaron en la parte del IVA acreditable y pues todos los seguros van a subir. ¿Por qué? Porque esa carga del IVA pues, no la van a cargar a los asegurados, ¿no? Entonces va a subir el costo inflacionario y va a subir también el costo fiscal de esa situación. Entonces, en concreto, esa es la parte que modifica, y lo que tú comentas es muy certero, decir, oye, ¿cómo le van a hacer las empresas? Definitivamente tienen que pedir ayuda, ¿no? Y otra cosa, recordar que antes en el recurso de revocación no era necesario garantizar, ahorita ya se tiene que garantizar, y realmente yo lo que creo que buscan más allá en todo esto es también las personas que sepan que realmente no tienen un elemento de fondo de defensa. Antes se la jugaban porque decían, pues puedo irme, ahorita con el estímulo fiscal, pues es
optar por, por querer aplicar en él y saber que a lo mejor el monto capital que van a pagar y los recargos que se están definiendo pueden comparar quizás la actualización con los honorarios que le van a pagar a un abogado fiscalista. Y una persona puede entrar a valorar, ¿me voy al juicio o me pido el estímulo? Eso pudiera ser también otra versión que está buscando. Recordando que para aplicar el estímulo tiene hasta el 31 de diciembre de este año, realmente la persona no tiene que pagar día de mañana, puede tratar de durante el año recobrar ese dinero y pagar lo que se. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Verónica Reyes, agente de seguros, ya que tocaron el tema de los seguros y también fue una de las razones por las que vine a este panel. Con respecto a los artículos 93, 151, 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre los beneficios fiscales que tienen las personas en los seguros de vida y los seguros de retiro, específicamente hablando, no hay ninguna modificación, ¿no? Todo queda igual, no hay ningún cambio. También con respecto a la deducibilidad de lo que son los planes de gastos médicos mayores, todo queda igual. Todo igual, no fue modificado. Bueno. Sigue vendiendo, por favor. Seguimos vendiendo seguros entonces. Gracias. Gracias. Por allá, otra pregunta, por favor. Pásame el micrófono. Van a subir los gastos médicos mayores. Acá adelante. El costo sí subió, eso es de ley. Pero al menos sigue siendo deducible un plan de gastos médicos mayores. Es decir, que bien, ya escuché todos los comentarios, las experiencias de todos ustedes, y mi pregunta va, ¿el empresario dónde va a quedar? ¿Vamos a trabajar para el SAT? Segundo, soy el presidente de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Tabasco, y con todo lo que están diciendo ya me da miedo. ¿Por qué? Porque se presta como asociación civil para el tema, como dice la contadora, del blindaje, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cerramos la asociación? ¿Cómo hacemos para salir adelante de esto? Mucho gusto. Bueno, para empezar, si es donataria autorizada, pues también cae en la ley de prevención del lavado de dinero. Si rebasa ciertos umbrales de avisos, tiene que presentar los avisos para que no incurra en esta puede ser omisión de la presentación. Entonces, si es donataria, pues bueno, la otra que usted decía, ¿para quién vamos a trabajar los empresarios, no? Yo creo que si nosotros estamos bien, si hacemos las cosas bien, pues no tenemos por qué estar en espantados, ¿no? Por ejemplo, recordemos que para tener no basta con tener simplemente un comprobante fiscal digital por internet para que digas que ya es bueno, sino que tiene que cumplir con ciertos requisitos este comprobante fiscal, como es, bueno, la materialidad, o algo que se ha escuchado últimamente, ¿no? Si hay razón de negocio para que yo pueda emitir este comprobante o comprar, adquirir cierto producto, si está pagada correctamente, como decía, si aparte del pago del CFDI tengo el complemento de pago. Y bueno, yo lo que les recomendaría es trabajar un poco más y tener todo bien sustentado. O sea, por ejemplo, para los constructores, digamos, ¿no? Van a adquirir un material, bueno, entonces que se dé seguimiento desde que se hizo la cotización del material, desde que me contestó el proveedor, si coticé con 2 o 3 otros proveedores como para ver si sí hubo razón de negocios para que yo le comprara a esta persona, porque sería ilógico que yo compre algo muy caro y lo dé muy barato. O sea, esos son todos los pasos que, como decía aquí el maestro Hugo, pues desde la cadena, ¿no? Que ya trae la cadena digital ahí, desde eso se sigue todo. Entonces, mi recomendación sería, bueno, si yo estoy haciendo las cosas bien, pues no tengo por qué estar espantado. Entonces, para poder hacer las cosas mejor, bueno, tengo que a lo mejor dejar huella de todo esto que yo hice, para que cuando la autoridad me venga a revisar, yo tenga la manera de defenderme. A lo mejor no me va a revisar mañana,
me va a revisar en 4 años y ya se me olvidó qué pasó, dónde quedó ese estado de cuenta, cómo hice esa compra. Entonces, bueno, hacer algo mejor, algunas carpetitas digitales y tener ahí toda, para poder demostrar toda la materialidad de las operaciones que se llevaron a cabo. Que es una carga más, sí, pero pues es exactamente, voy a estar más tranquilo. Y pues también recordemos que se abusó muchísimo de esta figura, de los comprobantes falsos. Se llama que en realidad, si está en un comprobante, pues no es falso. Lo que pasa es que no demuestra todo lo que se hizo detrás de él. Ahora, en los contadores buenos, los hay. Eso es muy importante mencionarlo. Y hay que acudir a ellos, como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Eso es muy relevante. Pero hay algo que también yo creo que entendiendo y poniéndome en el lugar del sector empresarial, primero diría lo que dice la contadora Rosario, pues el orden, yo también lo mencioné, el orden. En esta casa están ustedes bien cordialmente y atentamente recibidos el día de hoy, los que no son de esta casa, pero todos son cuchimanes por el hecho de estar aquí. Créanme, aquí en el 18 y 19, ustedes lo supieron, en la calle cerraron para reclamar prestaciones y todo, sufrió rescate financiero en esos años. Empezamos a poner orden, y si vieran la cantidad de orden que tenemos, eso ha hecho que tengamos una estabilidad financiera y en paz. No es alarde, les doy mi palabra, y lo digo respetuosamente, sino el orden. Pero ahora vamos al otro efecto. Oye, espérate, yo empresa, me quitas, comparo, por ejemplo, ahorita pensaba en Canadá. En Canadá es un país desarrollado económicamente, una mejor vida, definitivamente. El beneficio, por ejemplo, médico es para todos. Allá se puede operar hasta la miopía sin que le cueste a un ciudadano. Entonces, pero todo esto fue bien encaminado. Pero ¿qué se puede hacer aquí? Porque si no, también, yo en mi opinión, estar copiando modelos de todas partes, porque sí, a nivel mundial, pues todos los países están buscando que haya un orden, y la prevención del lavado de dinero es tremenda, o sea, hay muchas situaciones así, pero aquí también, y están abiertas la universidad las puertas, lo ha dicho el rector y a nombre de él lo digo, crear los foros, pero también crear entre todos una propuesta de un mejor modelo fiscal adaptado a la medida. No es lo mismo el norte, el centro que el sur. Entonces, y eso lo hemos dicho durante años, también los que nos dedicamos a esta práctica profesional. Necesitamos que entonces no solamente, bueno, pues sí, Consuelo, pues vamos a ponernos en orden, pero pues pago y a veces el flujo es el que no alcanza, o allá que se comentaba, oye, no cambió esto, bueno, qué bueno, menos mal, pero habrá quien quiera pagar todo estas o contratar estas pólizas en momentos difíciles. Esas serían las interrogantes que habría que hacer. Entonces habría que buscar también esquemas fiscales más fáciles y entendibles para el contribuyente, no esquemas tan álgidos y tan problemáticos para el contribuyente, porque entre más sencillo, entre más empleo un lenguaje fiscal, es mejor contribuir. Pero también es real, la cultura de nuestro país por años fue no pago, aunque había contribuyentes que manejaban muchos flujos en efectivo, no les importó. Entonces todo esto también tiene consecuencias y como se ha estado comentando, bueno, pues hay que hacerlo. Pero yo creo que sí podría hacerse, y por eso insisto, las puertas de la universidad están abiertas para crear
foros para construir desde la academia, desde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, aquí representado por la contadora Rosario, y presentar una propuesta. O sea, el pedir no empobrece, el presentarlo ante las autoridades y empezar a hacer las gestiones y caminar, porque a nivel nacional pues ese reclamo, pero también pues seamos el modelo de que sí se puede y que Tabasco lleve una propuesta fiscal viable para mejorar, pagar impuestos, pero que sea más fácil. Perdón por la tardanza. Otra pregunta, con respecto a este tipo de auditorías, de persecución, por así decirlo, al contribuyente normal, ¿va a haber lo mismo para lo que es el contribuyente del sector público, dependencias públicas? ¿Por qué comento esto? Por ejemplo, en mi actividad, de repente, por ejemplo, yo el año pasado coloqué unas pólizas con una dependencia pública que ya le surgía, fin de año. Al final de cuentas, las aseguradoras, la mayoría, al momento que se emite una póliza, genera la factura en automático. La factura se genera, o una prefactura, por así decirlo, en términos contables, no sé cómo se dice. Entonces, yo cuando le cobro a estas personas, pues no, que no se cayó el recurso, shalala, pero que necesitaban las facturas con fecha del ejercicio anterior. Y me sorprende cuando estoy en el proceso de cobranza que les digo, es que si no se paga, se van a cancelar las pólizas y todo eso, y que las facturas. Y me dice, fíjese que hay tantas facturas y yo nada más le pedí tantas pólizas porque en alguna póliza tuve algún error y la volví a hacer, y bueno, ya como era fin de año no me dio tiempo a cancelarla, ¿no? Que ya ellos ya habían descargado del SAT, porque pues los contadores saben perfectamente ustedes bien que desde el mismo portal del SAT, sin que nosotros les enviemos las facturas, hay una descarga. Entonces, yo me quedé pensando y hasta me puse a investigar por toda esta nueva modalidad también de las facturas, ¿cómo le dicen? Las falsas, que tiene otro nombre ahorita que le pusieron, ¿no? Que hay nuevas sanciones para las personas, tanto que emitan facturas falsas como personas que obviamente las requieran. Pero al menos en nuestro caso, no es una factura falsa porque no se complementa hasta que haya un complemento de pago. Pero yo siento que ellos las utilizan en sus auditorías internas con el gobierno para comprobar que ejercieron ese recurso. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no también o habrá a esas instituciones públicas esa misma persecución que hay al contribuyente que es del sector privado? Sí, sí lo hay. En el caso de la universidad, que es revisada, por ejemplo, por la Auditoría Superior de la Federación y el órgano superior de fiscalización, también, o sea, no solamente ven el ejercicio del gasto, la afectación presupuestal, cruzan actualmente con el SAT, revisan si se quedó en eso. Aquí se mencionó en el panel la materialidad, todo. El caso, y lo podemos presumir de la universidad, no tenemos esa situación, no le debemos nada a nadie, cerramos por ejemplo 25 y no le debemos nada a nadie, pero todo lo hacemos en orden. Pero efectivamente sé de otros casos de universidades en el país que están atravesando por una situación ya no solamente ante la Auditoría Superior, sino ya implicaciones fiscales, y pasa exactamente lo mismo. Aquí no hay diferencias, o sea, aquí es... Municipios también aplica, gobierno del estado, todo lo que sea sector gobierno, federal, estatal, municipal, desconcentrado, autónomos, todos le entran. Inclusive también te llegan a ver si lo que compraste, por ejemplo, compraste un software, llega a ser realmente eficaz o solo lo compraste como para favorecer a alguien, si realmente no sé si es un sistema institucional. Sí
si es eficiente, si te sirve, si tienes una mejora. O sea, si dejas la auditoría hasta un poquito más allá de que solamente compruebes que compraste algo, que lo pagaste y que lo tienes. Pues espero que así sea, porque yo me quedé con eso, le digo, se me hace que estas personas van a utilizar mis facturas para quedarse con ese recurso en sus auditorías internas, obviamente. Pero también, bueno, la empresa, porque tú representas a una empresa. Ajá. Bueno, la empresa lo que tiene que hacer es cancelarla o decirle, independientemente de esto, con quien haya sido por escrito la situación que está pasando. O sea, tiene derecho y también tiene derecho a decirlo ante el OSFE, ante la Auditoría Superior. O sea, no hay excepciones. Aquí es parejo, aquí ha habido en algunas universidades, ya tienen asuntos muy serios, muy fuertes, de carácter penal, ya los hay. Y abonando un poquito a lo que preguntaba también, puede estar la factura, pero si no está el complemento de pago, pues no. Y luego la revisión en el estado de cuenta, si se ejerció, o sea, si se pagó, pues como no la pagaron, pues ese recurso no salió. Entonces probablemente cuando llegue la revisión no se las van a tomar en cuenta como algo que se haya ejercido. Correcto. Pero no la abrimos. Muy buenas tardes. Muy interesante los temas aquí expuestos por los expertos penalistas. Y creo que el detalle acá es el tipo de CFDI que hayan emitido. Si es un PUE de diciembre, sí debió haber quedado pagado, por decir, en diciembre, pero si soy un famoso PPD, sí lo requieren ellos para dejar comprometido el gasto presupuestal porque corresponde al ejercicio anterior. Y ya cuando paguen este año ya sería el complemento de pago con el que van tanto ellos como ustedes a demostrar el cobro o el pago, ¿sí? También ahí por ahí escuché de que creo que hubieron unos problemas de duplicidad de CFDI o de póliza y que no lograron cancelar en su oportunidad. Pues también esto se presta a que haya inconsistencias. Bueno, en este caso es que cuando nosotros generamos una póliza, se genera, digamos, esa prefactura en automático, o sea, nosotros no la hacemos, el sistema yo hago insert. Entonces, si cometí un error, ahí, o sea, pues por la rapidez y todo eso, bueno, en lugar de cancelar la póliza, hicimos otra póliza. Y a ellos les sumó más, pues, pero a mí que lo que me llamó la atención es que lo primerito que hicieron ellos es descargar las facturas. Ok, perdón, ya para terminar mi participación, ya sé que ya el tiempo se terminó. En referente a lo que decía hace rato el compañero, la preocupación, aquí no es para preocupar todo lo que se comentó, sino para dar a conocer el impacto que tienen esas facultades de comprobación que tienen las autoridades que se han ampliado. Pero algo muy importante es que queremos evitar todo esto, tener los elementos, como decía la contadora Rosario, cuando me vayan a ejercer una facultad, es tener toda nuestra documentación en orden. Y eso se logra con algo que casi no tenemos cultura, el control interno. Por muy sencillo que sea un trámite o una operación, hay que dejar documentado la metodología de todo lo que decía la contadora, dejar evidencia de que yo pedí a 3 proveedores diferentes una propuesta, no nada más económica, sino de condiciones de servicio, etcétera, que exista la razón de negocio, ¿sí? Y la forma, las condiciones, los pagos, todo eso, el control interno. Hay que tener esa cultura de establecer un sistema de control interno y darle seguimiento, porque muchas empresas lo tienen en manuales, pero no lo ejercen en la práctica. Es todo. Bueno, muchas gracias. Pues gracias a todos, a ustedes, damas, a ustedes, caballeros, por aguantarnos, por escucharnos. Esperamos que haya sido bueno, que se lleven una muy buena reflexión. Estamos a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Un gran tema y sin duda que es totalmente inagotable, podemos pasarnos hablando muchas horas y esto nos lleva a antes
que nada agradecer a nuestros panelistas, muchas gracias por toda su intervención, muy valiosa y digo, todos nos ponemos nerviosos y ahora cómo vamos a hacer y demás, las reformas, pero de eso se trata, conocer para poder llevar mejor las cosas, poner un orden, como decía el maestro Vélez, y esto nos va a llevar a tener un mejor resultado y que todo fluya mejor. Y decirles que esto nos invita a hacer una segunda edición, ya no de un panel, sino un foro podemos hacer, que los que veníamos platicando con el doctor Lucio, la contadora Rosario, y bueno, pues un aplauso a todos nuestros panelistas. Le voy a pedir a mis amigos, colegas presidentes, que me acompañe el arquitecto Raúl, el contador Ramón y el licenciado Omar a darles un reconocimiento y agradecerles su participación. Jenny, ¿me ayudas, por favor? Nos subimos. Los invito a que me acompañen, por favor, a los presidentes del Consejo Coordinación. ¿Nos ayudas a bajar? Y agradecerles su presencia a todos los que se quedaron al final. El interés se ve que es bastante para poder conocer más de estos temas. ¿Me ayudas, por favor, por favor, Ramón? Nada más voy a leer. Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco otorga el presente reconocimiento al contador Miguel Ángel Armando Vélez Telles por participar en el panel Impacto de las Reformas Fiscales 2026. Muchas gracias y le pido al doctor le voy a pedir al arquitecto Raúl que le entregue este reconocimiento de la misma manera a la contadora Rosario García Nota, que también es miembro del Consejo. Adelante. Y le pido al licenciado Omar que le entregue, por favor, al contador Andrés Castellanos Salazar. Bueno, y me permito entregarle al doctor Lucio Heriberto, me tocó hoy, muchas gracias. Le pido también al contador Ramón que le haga entrega al contador Hugo Salaya Gallegos, por favor. Y le pido al arquitecto Raúl que le entregue al maestro Jaime Manuel Echeverría, delegado a la provincia. Los invito a que todos nos tomemos una, primero aquí y luego allá con todos ustedes. ¿Les parece bien? Bueno,